estamos en un estudio nuevo, nos estamos integrando obviamente a toda la familia de DGO Streaming, nos estamos modernizando, integrando toda la tecnología que aquí existe, y esa es la palabra, integrarnos con todos los grupos y las unidades periodísticas que existen en esta casa. Y estamos arrancando, tal como lo anticipé en la columna editorial, de un tema estratégico, permanente, histórico, que hasta que no se supere mínimamente va a ser muy difícil que la gente recupere la credibilidad en la política y la credibilidad en la justicia, sin duda. Aquí están tres personas que tienen muchísimo que ver con el combate a la corrupción histórica. La legisladora de la ciudad de Graciela Ocaña. Buenas noches, Graciela, gracias por venir. María Eugenia Talerico, recién yo les comentaba en la presentación, vicepresidenta en su momento de la Unidad de Investigación Financiera, ahora lidera la Fuerza Potencia, la Alianza Potencia, y Félix Lonigro, que es, además de constitucionalista, autor de un manual constitucional, digamos, de gran repercusión y convocatoria, y es candidato, va a ser candidato, además, ahora en las elecciones en la provincia. Muy buenas noches y gracias a los dos. Gracias por haber venido. Gracias, las dos cosas. Vos te ocupaste mucho sobre el tema de las jubilaciones de privilegio. ¿En qué momento están? ¿Están congeladas? ¿En qué situación está eso? Porque tengo entendido que también pediste que congelen la jubilación de privilegio de Alberto Fernández. Sí, este gobierno, hay que decirlo, con creo muy buen criterio, decidió revocar las jubilaciones de privilegio de las personas que están condenadas. Hay que recordar que el régimen que ampara este tipo de beneficios es un régimen especial. Entonces, tiene que darse dos condiciones. Una, la de haber ocupado la alta magistratura, ser presidente, vicepresidente, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y la otra condición es hacerlo con honorabilidad. Claro. Alguien que ha sido condenado por defraudación a la administración pública, como han sido Amado Boudou, vicepresidente de Cristina, y la propia Cristina Fernández de Kirchner, obviamente no lo han hecho. Las de ellos dos hoy están revocadas y están, supongo que en una instancia de reclamar los fondos que se han pagado. Para que esto no ocurra, Alfredo, porque todos sabemos que las causas judiciales son eternas en hechos de corrupción en la Argentina, nosotros le hemos pedido al ANSES que suspenda a resultados del juicio oral y público de llevarse adelante por el procesamiento que ha tenido Alberto Fernández, porque si no, ¿qué va a pasar, Alfredo? El Estado va a pagar por años, después si es condenado se revocará, y ¿qué sucede en el mientras tanto? Los argentinos no vamos a recuperar nunca esa plata. Nunca eso, exacto. Alberto, Cristina, Boudou, cumpliendo las condiciones que la ley marca, pueden jubilarse como cualquier otro jubilado. Claro, no van a ganar 10 millones de pesos, ¿no? Obviamente. Y eso creo que los afecta. Así que pueden hacerlo porque ese régimen sí, porque tiene que ver vinculado con aportes realizados a lo largo de la vida laboral. Ese régimen no tiene que ver con este especial. Bueno, María Eugenia, sos abogada, obviamente el doctor. Yo creo que no hace falta ni siquiera haber estudiado en Derecho, solo una cuestión de sentido común. ¿Cómo se le va a dar una especie de premio por el rol institucional que jugaron en su momento a gente que ha sido condenada por corrupción y por haberle robado el dinero al pueblo? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Es correcto lo que hizo el gobierno o después va a tener un juicio que va a tener que pagar más todavía? Bueno, creo que en un momento como que judicializaron que les habían revocado administrativamente el privilegio, pero no hay duda que el fundamento del privilegio de tener este tipo de jubilaciones se cayó, se rompió por las condenas por corrupción, y comparto con Graciela que con el procesamiento debería ser suficiente para la suspensión del privilegio. Pero además Cristina había como hecho una trampa diciendo que vivía, creo que en el sur, para además cobrar un suplemento de lo que tenía que cobrar. Y cobraba aparte dos jubilaciones de privilegio. Claro, una por su ex. Claramente el artículo 5º de la ley establece, como es un régimen de privilegio, puedes cobrar un solo beneficio. Eso fue suspendido durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando llegó el gobierno de León Fernández, la primera cosa fue en un fallo de primera instancia, porque el ANSES, creo que en un caso inédito, porque eso los jubilados lo saben bien, nunca pasa, se retiró de la causa. O sea, revocó la apelación y dejó firme un fallo en primera instancia que hoy está cuestionado por mí. Nos hemos presentado
en la Corte tiene ese recurso y está avalado por varios conocidos constitucionalistas, como el doctor Herrero, el doctor Sapsay, el defensor de la tercera edad, Semino, y ¿cuántas vueltas hay que dar, no? ¿Cuántas vueltas hay que dar? Ahora está en manos de la Corte resolver ese recurso, porque en un fallo de primera instancia, algo vergonzoso, nosotros habíamos presentado en ese momento en la causa y cuando nos aceptaron como querellante, ahí apareció el ANSES y Cristina, aduciendo de que el Estado tenía representación, el juez revocó nuestra participación en la causa. No. Dicho sea de paso, ahora vamos a ir al tema electoral, pero Fernanda Raberta, la que autora de esto, de todo este desastre, es candidata, va a enfrentar allí en la sección electoral, que del lado de La Libertad Avanza está Guillermo Montenegro, el intendente, el actual intendente general Pueyrredón. Pero la pregunta para el doctor constitucionalista y candidato: hay también una cuestión, me parece, que es estructural, ¿no es cierto? Por supuesto que los hombres se pueden comportar bien o mal, todo lo que yo conozco de la información que dispongo, acá hay 2 mujeres que han pasado por la política y siguen estando y se han comportado bien y no hay ningún tipo de sospecha sobre ellas. Pero ¿alcanzan las leyes que existen, la legislación, para condenar de verdad a la corrupción, doctor? Están los delitos tipificados y por lo tanto está el mecanismo legal para que los jueces puedan aplicar las penas que están previstas. Lo que pasa es que más allá del funcionamiento de por ejemplo, el caso de Raberta es un tema adicional porque es indudable que incumplió con sus deberes de funcionario público. En el Estado no se puede no apelar. Claro. Es decir, alguien que está como en el cuerpo de abogados del Estado, en cualquier organismo, si una autoridad le dice no apele, bueno, pero déjenmelo por escrito, porque si no hay una cadena de responsabilidad, es necesario apelar. El problema de la Argentina, usted lo decía bien, es estructural, es transversal. Lo que pasa es que el kirchnerismo ha sido alevoso, batió todos los récords. Alevoso, pero hay una complicidad en la gente. Hay gran parte de la población para la que, bueno, pero roba, pero hemos escuchado decir algo. Claro, Cristina ha robado, pero es mucho más lo que nos has dado. Sí. Entonces, bueno, no puede ser que la hayan puesto presa. Y no es una voz aislada. Hay mucha gente del famoso roba pero hacen. Qué triste, ¿eh? Es tristísimo, pero en democracia, Alfredo, esto alguna vez tendrá que ser objeto de un debate mayor. En democracia tenemos los gobiernos que se nos parecen. Sin duda. Entonces, en los pueblos que condenan la corrupción no votan corruptos. No pueden justificar de ninguna manera por mejores políticas que tengan. Entonces, mirémonos al espejo también para saber hasta qué punto nosotros no somos cómplices. Una complicidad no jurídica, por supuesto. No, por supuesto, estamos hablando de algo moral, si querés, de algo ético. Es ético. ¿Hasta qué punto no somos cómplices de estas, de estas trapisondas de los políticos? Bueno, hay que verlo. Habría que consultar con algún psicólogo social, ¿no? Un sociólogo. Estaba pensando, María Eugenia, jugaste un rol muy importante en todo esto durante todo tu trabajo allí en la UIF. ¿En qué quedó? ¿Qué sabés de lo que está pasando en la UIF ahora? ¿Han continuado con rigurosidad? ¿Se han perdido los controles ahí? ¿Han tirado por la borda todo lo que se había hecho? No sé, contame un poquito qué información tenés. Bueno, en el gobierno de Alberto Fernández tiraron todo para atrás. De Obvio. hecho, teníamos a Zanini hasta pidiendo la nulidad en la causa de pacto con Irán. Ellos usaron en el gobierno de Alberto Fernández todo el aparato para devolverle las dobles jubilaciones, pero además también para orquestar todo un plan de impunidad para desarmar todo. Con la vuelta de este gobierno, que venían a combatir a la casta, y obviamente pensamos que iban a terminar con la impunidad, de entrada nosotros leímos algunos movimientos que obviamente tendían a dejar la Cristina competitiva en las elecciones, Claro. El retiro de ficha limpia, cómo sucedían, vetos para participar del gobierno por parte del kirchnerismo, y finalmente a la unidad de información financiera en particular la han desmantelado, le quitaron las facultades para querellar. Hoy tendría que tener la UIF un rol muy importante en la reconstrucción patrimonial de los Kirchner desde el 2003, que fue cuando asumen el gobierno. Néstor Kirchner crea todas las estructuras del robo estatal
Y después empezaron a haber muchos movimientos patrimoniales con los BAES y todo ese lavado de dinero que une desde la causa Vialidad, donde ella es condenada, el paso por la ruta del dinero K2 y Otesur y los sauces, que es la otra gran causa que queda pendiente, donde Máximo Kirchner tiene muchísima responsabilidad. O sea, no tengo la bola de cristal, pero Máximo Kirchner, si se sienta en el banquillo de los acusados, con toda la prueba que hemos arribado desde la Unidad de Información Financiera, va a ser condenado igual que ella. Entonces, esa reconstrucción patrimonial que, por ejemplo, ahora la UIF debería estar haciendo, no sé qué está haciendo la Unidad de Información Financiera, desde mi punto de vista también con un desmantelamiento, y echaron a 2 funcionarios cuando avanzaban contra Cristina Kirchner, contra Insaurralde, o sea, despidieron a los funcionarios que habían nombrado al principio y que después cumplían este rol. Así que lamentablemente este es el estado de situación. Sí tenemos al Ministerio Público Fiscal y a fiscales muy aguerridos y muy atentos para cumplir con el rol, ¿no? Graciela. Sí, y a mí me preocupa, agregando algo, María Eugenia, es el tema que no hay una preocupación por recuperar lo robado, Alfredo. Porque está bien que la justicia tiene el rol hoy, a través de los fiscales, ya con la condena en firme, de poder todos aquellos bienes de todas las personas que han sido condenadas, liquidarlos hasta la cifra que la justicia ha determinado. Pero, por ejemplo, nosotros en su momento hicimos una denuncia por lavado de dinero en Uruguay. Esa denuncia prosperó en Uruguay. Son los campos famosos, el Entrevero y otros que Uruguay, Fariña los compró para Lázaro Báez. Exactamente, nosotros hicimos ahí con Manuel Garrido en su momento la denuncia penal, los fiscales investigaron, hubo una trama toda ilegal de movimientos. Uruguay a fines del año pasado y este año terminó de liquidar los bienes. Ya condenó, liquidó. Y la Argentina no recuperó nada de eso. Nosotros le mandamos una carta al presidente Milei advirtiéndole de que Argentina podía recuperar el 50%. Creo que juntaron $50 millones. No vamos a cambiar la historia económica del país. No, pero son señales, si vas de $50 millones se robaron un país entero. O sea, vos sabés que con Uruguay en particular, me acuerdo con el caso Balcedo, ¿te acordás todos esos autos del sindicalista? Que fue una cosa obsceno. Nos sentamos con el gobierno de Uruguay para ver cuánto le correspondía a la Argentina, porque gran parte de la prueba que ellos produjeron allá fue porque la Argentina envió prueba, ¿no? Pero es el gobierno proactivo el que tiene que ir a recuperar parte de ese dinero. La denuncia se originó por diputados argentinos que hicimos la denuncia ante las autoridades uruguayas, que hicieron por supuesto toda la investigación, pero no se reclamó. Bueno, la agencia de la UIF con las facultades de querella, por ejemplo, también cuando te acordás Daniel Muñoz, el secretario privado de Cristina, con los $70 millones que terminaron en esas islas paradisíacas de turcos ancaicos, por la información que llegó a la UIF se descubre, y resulta que, también proactivamente empezamos a reclamar el bien. Después aparece la corona británica diciendo que eran terrenos de la corona, pero hubo toda una gestión de ese gobierno, que era el gobierno de Mauricio Macri también, reclamándole a Gran Bretaña que habíamos sido víctimas de la corrupción y la necesidad de recuperar ese dinero, y llegamos a un acuerdo con la embajada británica para recuperar eso en el marco del proceso judicial. Pero eso requiere proactividad y obviamente un gobierno atento a la recuperación de los activos. Y si bien en la Argentina, en realidad, lo que hemos visto es la punta del iceberg. Porque todavía faltan las causas que vos mencionaste recién. No, y las causas de los cuadernos, las coimas de los cuadernos. Cuadernos, Otesur los sauces. Es la más grave de todas, ¿no? Ni hablar del tema, pero Irán es otra cosa. Estamos hablando de corrupción. La realidad es que el día que eventualmente recaiga sentencia en esas causas, vamos a terminar descubriendo que efectivamente hubo asociación ilícita. Que fue algo que se negó, que se rechazó. Yo creo que se rechazó más por una cuestión de... vamos a ponerle esta, porque si entramos con esta es segura, ¿no? Ya con esto, por lo menos la inhabilitación, pero realmente hubo un entramado de asociación ilícita, es insólito para un gobierno. No tengo duda que hubo una asociación ilícita que fue liderada por Néstor Kirchner hasta que se murió. Además hay confesiones del propio José López cuando la va a ver a Cristina con el famoso cuadernito de Néstor, en donde llevaba la cuenta de las coimas, donde Cristina le dice eso, puede ser parte de la solución o no. El contador Manzanares. Y la
la denuncia. Hay declaraciones. Hay muchísimos arrepentidos y colaboradores de la justicia. Y estaba pensando lo de Daniel Muñoz, una cosa increíble que no han hecho ni jeques, un departamento en el Hotel Plaza de Nueva York, digamos, nivel de sofisticación. Ahora, y esto después descubrimos por qué, porque en la causa de los cuadernos se descubre que al que le llevaban los bolsos y los recolectaba era Muñoz. Claro, o sea, ¿de dónde había sacado tanta plata el secretario si privado? quien lo recolectaba tenía todo eso, ¿cuántos eran los dueños? Es impresionante. Y este reclamo de Cristina, la desesperación por cobrar las 2 jubilaciones, yo creo que ya más supera a los políticos, creo que tiene que ver con una cosa, no sé si es psicoanalítica, tienen un nivel de codicia, en eso eran iguales Néstor y Cristina, un nivel de codicia que no tiene límite, porque robaron, muchos dirigentes políticos roban, digamos, para hacer política, para bancar las campañas, para enriquecerse. Lo de ellos fue una cosa descomunal que no tenía límite. Si no le pone límite la política en las elecciones o la justicia, hubiesen seguido robando de por vida todo lo que podían. Ahí hay un componente, me parece, psicológico, sí. De una codicia desmedida que no tiene límite. Ellos no le temían a la cuestión de la opinión pública, porque ellos sabían que tenían secuestrada un 30% de las mentes. Ya. Han montado un fenomenal relato, que en eso hay que sacarse el sombrero. El lawfare. Han montado un relato, han fanatizado gente, y entonces ya sabían que los que estaban en contra le iban a calificar de condenada, de corrupta, los que estaban a favor iban a negar todo absolutamente, y entonces dijeron, ¿para qué? Ya está. Podemos seguir eternamente robando hasta cuando sea, y esto es el gran problema. Por eso los desvelaba cooptar la justicia, ¿no? O sea, el desvelo por cooptar la justicia era para la impunidad. Para lograr muchas veces estuvieron muy a punto de lograrlos. En el gobierno de Alberto Fernández, cuando casi reforman la ley del Ministerio Público Fiscal, y cambia Lozardo, ¿se acuerdan? Por el ministro de Justicia Soria, que viene hoy diputado de la Nación, porque viven, no todos van reciclándose, con una embestida a la Corte y demás para lograr toda esta impunidad, al procurador Casal. Todo lo que hicieron en el gobierno de Alberto Fernández fue realmente, casi nos coloca a la puerta de una cooptación de la justicia como la que necesitaban y querían, que gracias a Dios no sucedió. Vinieron las elecciones del 21, la pandemia, y eso evitó que seamos Venezuela. Yo estoy convencida de eso, ¿no? Yo creo que aparte del relato y todo esto, lo que uno llama la atención como dirigente político es la falta de empatía, porque hay que pensar que hoy un jubilado, Alfredo, está ganando 379.000 pesos. Sí. Y pensar que un presidente, vicepresidente, digamos, los millones que llevaba Cristina, es realmente más que doloroso, porque es tener cero empatía con el otro, que tanto ella dice que cuida a los más humildes. La verdad que está muy lejos. Se llena la boca. Vos es que siempre me acuerdo, en un programa mío, creo que presentaste toda la denuncia, yo lo manejé porque me parecía impresionante, la denuncia sobre el tema de las joyas y de los relojes que tenía Ahora Cristina. ¿Cómo va eso? Los usa. De vez en cuando. Yo la miro siempre. En la entrevista. El Rolex presidente no se lo saca porque, pero supongo. El Rolex también hay que decirlo que ese Rolex yo la conocí a Cristina. Ya lo tenía, sí, fue un regalo de Néstor, parece. Después nosotros hicimos una investigación, ¿recordás, Alfredo? Me acuerdo, vos todas la las presentaste extraordinarias. Sobre las mismas fotos de presidencia con todas las joyas que tenía, y no están declaradas en la declaración jurada, son joyas muy valiosas. La periodista Guada Vázquez la última semana le puso valor, digamos, algo que nosotros no sabíamos que tenía mucho valor, pero con nombre y apellido esos collares son súper exclusivos, de perlas, súper exclusivas. Bueno, todo lo que se robaban se podían comprar lo que querían, la verdad. Es que no estaba declarado, Claro, no ni era siquiera dinero. Y cuando Alfredo presentó el programa, la primera reacción, porque Cristina era presidente en ese momento. Sí, claro. Fue despojarse de las joyas. No apareció más con joyas, ¿te acordás? En la última parte del gobierno. A mí me llama la atención, porque yo recorriendo mucho la provincia ahora, en lugares donde la gente como que quiere mucho a Cristina. Seguro. Ella nos dio la jubilación. Hay
una cosa entre el consciente y la sensación que tiene la gente de su generosidad. Esa batalla cultural casi la han ganado, ¿no? De que es ellos lo que le están dando algo que le corresponde por ley. Y los han mantenido igual en una situación de pobreza extrema y de una dependencia total, ¿no? De esa prebenda, obviamente, del gobierno y demás, pero a mí me llamó mucho a mí me llama la atención todavía eso. Esos fanatismos, esos populismos necesitan siempre 3 condimentos: ignorancia, pobreza y fanatismo. Doctor, usted es una persona exitosa en su rubro, un constitucionalista prestigioso. ¿Cómo la convenció María Eugenia Talerico? ¿Por qué se mete? Claro, ojo, yo estoy a favor de que se meta la gente en política, estoy a favor. La política no tiene la culpa de los ladrones y de los corruptos, y no hay forma de mejorar un país que con mejor política y más democracia. En eso creo. O sea, para mí es bienvenida la gente que se incorpora a la política, pero a veces dice uno, me imagino la familia, los amigos que le dirán, no, ¿para qué te vas a meter en ese barro? Sí, bueno. Cuando María Eugenia me ofreció esto, no te contesté enseguida. Dije, esto lo tengo que pensar un poco, porque uno dice a esta altura de la vida, a veces es más lo que hay para perder que para ganar. Sin duda. Pero lo que pasa es que, bueno, primero las condiciones personales, éticas de María Eugenia y como cuadro político me convencieron de que reunía muchos valores que yo vengo pregonando hace mucho tiempo. Me pregunté entonces por qué no. Y por otra parte, mi especialidad del derecho constitucional a mí me llevó, y durante los últimos 40 años, desde los 20 años, a estudiar y analizar la organización política del país. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo vengo hablando de esto, de cómo deben funcionar las instituciones, evacuando consultas de los periodistas, y de pronto, ¿por qué no voy a meterme allí? No voy a subir al escenario, por lo menos a esta altura, para hacer mi aporte. Mi idea no es hacer una carrera política, mi idea es hacer un aporte, desde aquello que tuve la posibilidad de prepararme, porque realmente después empecé a advertir que en Potencia hay cuadros muy preparados, y eso ayuda y va a ayudar a mejorar la calidad institucional de los cuerpos legislativos, en el caso de María Eugenia, cuando pueda ser diputada en octubre, en el caso mío, que no por mí, sino por lo que hay, y porque además, insisto, esto lo vengo estudiando hace muchos años, entonces no es que vengo soy ingeniero y me meto en la política, Improvisado, ¿no? Hay una cosa paralela, y bueno, creo que además la coyuntura, la necesidad de empezar en la provincia de Buenos Aires. El Senado es una cosa tremenda. Usted es candidato por la primera sección. Por la primera sección. Tiene una competencia bárbara. Primera sección electoral. Competir con fantasmas. Terrible. O sea, de pronto. Primero no sabemos si son testimoniales o no, o sea, si lo vas a tener ahí sentado o no. Pero mamita, lo que dicen que los candidatos de Cristina van a asumir, no son testimoniales, y los de Kicillof sí van a ser testimoniales y no van a. Pero bueno, no se les puede creer. María Eugenia, ¿qué? Lo acaba de decir el doctor Lonigro, vos sos candidata a diputada nacional en las elecciones de octubre, no en estas de noviembre, pero también han sumado, corregime si me equivoco, a un candidato bien ciudadano, que es el hijo de uno de las víctimas que más conmovió a la sociedad con el tema de la inseguridad, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trato? Me parece algo buenísimo, porque la gente corta la calle en un momento, después va a la plaza, sale en los medios, reclama justicia por el asesinato de su padre, y también es un mecanismo para tratar de modificar. ¿Cómo fue esa posibilidad? Se llama Nicolás Sago, ¿no? Claro, el hijo de Roberto Sago. Nico estuvo 3 años, cuando en 2023 me parece que fue el asesinato de su papá, y de pronto me tuve que hacer cargo del kiosco, de mis hermanos, no sé qué, y cuando ya me siento en orden, le pregunté a unas personas de mi confianza dónde podía involucrarme en política, porque los jóvenes estamos presos de la inseguridad, porque la prisión perpetua la tengo yo porque a mi padre no lo puedo ver nunca más. Qué bárbaro. Y quiero pasar a la acción. Y bueno, estas personas les recomendaron el espacio que estábamos creando, me conoció. Potencia. Potencia para la provincia, le generé la confianza, es un joven que tiene ganas de involucrarse y a mí me resultó muy interesante, así que Nico Sago es nuestro primer candidato, nada menos que La Matanza concejal. Nada menos que La Matanza. Y fue una de las grandes incorporaciones, como recién estaba viendo a Nilo Navas, es un excombatiente de las Malvinas, un héroe nacional, que es ciudadano ilustre de Bahía Blanca.
y que también decidió involucrarse, y así fui como buscando pequeñas joyitas que están en potencia, y yo digo, tenemos que llamar a los que a lo mejor no quieren ir a votar para que sepan que pudimos construir una alternativa muy sana. Y con esta convicción que yo tenía cuando los iba a buscar, de que no estaba haciendo la personal, porque me preguntaban, che, vos no te estás poniendo como en el mercado a ver que te llamen para esto o la otra. No, vamos a construir potencia. Y así que tengo la satisfacción de tener grandes candidatos también del campo, del interior productivo. Uno a uno los fui buscando y pudimos hacerlo. Buenísimo. Bueno, obviamente, Graciela, María Eugenia no se siente representada, obviamente, por el kirchnerismo, no se siente representada por esta alianza casi un unicato de La Libertad Avanza con el PRO, y ha formado su propia estructura. ¿Vos en qué estás? ¿Qué mirada tenés frente al gobierno nacional, frente al gobierno de la ciudad de Jorge Macri? ¿Cómo estás en eso? ¿A quién votarías, por ejemplo? ¿A quién estás ayudando? Bueno, nosotros tenemos nuestra fuerza política. Sí, confianza pública. Así como María Eugenia hace un tiempo atrás me vino a ver y yo le dije que tenía que animarse a construir. Nosotros construimos también con ciudadanos, con vecinos, que es nuestra satisfacción, con gente joven que pueda encontrar la representación. Nosotros estamos trabajando para ofrecerle a la ciudad una alternativa que no sea... por la ciudad elige senadores también. Claro, ahora, importantísima la ciudad. De hecho, dicen que una candidata va a ser Patricia Bullrich. Bueno, Patricia por el oficialismo, pero hay que recordar que la Constitución establece que hay 2 senadores, son 3 los senadores que representan a cada distrito en la Argentina, cada provincia y a la ciudad de Buenos Aires. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Y 1 por la minoría. Yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa para que esa minoría no esté encabezada por Recalde, digamos. Por el kirchnerismo, claro. A mí me parece que el Congreso necesita voces que defiendan a la gente, defiendan ¿Y están al armando jubilado, algo? ¿Están armando algo? Nosotros estamos trabajando. ¿Con quiénes, por ejemplo? A liderar. Nosotros estamos trabajando con Larreta, vos sabés que desde mi espacio lo hemos apoyado en la ciudad y queremos construir. Nos parece que hay una fuerza que no puede dejar la representación del vecino de la ciudad en el frente de todos, o como se llame en esta elección. Cambian los nombres, pero los representantes son los mismos. Así que vamos a trabajar para eso, Alfredo, y en esa construcción estamos, y hemos trabajando siempre para la tercera edad. Hemos sacado el jueves pasado la posibilidad de el boleto de subterráneos gratuitos para los jubilados que ganan hasta 2 jubilaciones y media. O sea, y vos sabés que es un tema que yo trabajo, el tema salud. Hoy hay muchas necesidades de un montón de gente que no encuentra quién hable por ella. Los jubilados son uno, pero también la clase media que no puede sostener las prepagas, que cada vez se le hace más difícil pagar los gastos de sus hijos para la educación. Seguro. Así que estamos trabajando en eso y con alternativas. Enseguidita me tengo que ir ya al corte, pero después del corte le quiero preguntar a María Eugenia Talerico también, ¿por qué obviamente con el kirchnerismo no, pero por qué no con del partido en el que estuvo trabajando antes, o en el gobierno del PRO, para que ella me explique por qué no? Eso va a ser después de esta breve pausa. Le tengo que comentar un consejo. Mire, en un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante desde todas las apps. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix.